Daremos inicio a la programación de microcontroladores en Assembler con el microcontrolador PIC16F877A de la empresa Microchip. Es un microcontrolador de rango medio y pues daremos las bases iniciales para poder realizar su programación. Lo que primero tenemos que entender es la diferencia que existe entre un entorno de programación y un lenguaje de programación. El lenguaje es lo que nosotros hablamos y lo que le queremos transmitir al microcontrolador para que él entienda las funciones que nosotros queremos realizar. Pero para eso debe haber un intérprete. En este caso será el entorno de programación. El lenguaje, nosotros podemos hablar en distintos lenguajes. Podemos hablar en lenguaje Assembler, en lenguaje Basic o en lenguaje C++. Y para realizar esa traducción para que el microcontrolador entienda, porque él no entiende estos lenguajes, lo que utilizamos es el entorno de programación que puede ser MPLAB, el PIC-C o el PIC-Basic. Estos entornos de programación lo que hacen es convertir el lenguaje que nosotros le incluimos en un lenguaje binario y él va a entender unos y ceros y asimismo pues va a recibir las órdenes para ejecutar acciones ya específicamente planeadas dentro del lenguaje de programación. Entonces es muy importante tener en cuenta la diferencia entre entorno de programación y lenguaje de programación. El microcontrolador PIC16F877A es un microcontrolador que tiene 40 pines. Este viene en distintos empaques, pero pues el que vamos a utilizar es el que se muestra en la figura, un tipo de PIC. Este microcontrolador posee 5 puertos de entrada y salida. Aquí los vemos, el puerto A, el puerto B, C y D, que están distribuidos en cada uno de los pines correspondientes del microcontrolador. ¿En dónde los ubicamos? Los identificamos porque están definidos como RA0, RA1 para el caso del puerto A, RE0, RE1 para el puerto E. No quiere decir que solamente tenga estos 2 bits, tenemos en el caso del puerto E 3 bits o 3 pines. En el puerto A tenemos 5 para completar 8 en el conversor análogo a digital. Ya les explico un poco más sobre esto. Tenemos del pin 33 al 40 el puerto B y bueno, encontramos los pines distribuidos dentro de cada una de las funciones específicas del microcontrolador. Hablamos de conversor análogo a digital. Quiere decir que el puerto A puede ser utilizado o como elemento de entrada y salida digital, es decir, unos y ceros, o podemos utilizarlo como convertidor analógico a digital. Es un conversor de 10 bits, pero bueno, posteriormente hablaremos más a fondo con aplicaciones específicas a conversión sobre esa función. Lo único que quiero que ustedes vean es que el microcontrolador tiene funciones multiplexadas, es decir, puedo tener una función o puedo tener la otra, o también puedo tenerlas ambas a la vez. Quiere decir que es bidireccional y tiene múltiples aplicaciones. Fijémonos en otra aplicación que tiene el mismo puerto A. Puede ser también utilizado como timer o contador de eventos. Entonces ya tenemos 3 funciones en el puerto A. Y cada uno de los puertos pues tiene multiplexadas otras funciones. Para que este dispositivo funcione necesitamos un oscilador externo. Ese oscilador externo lo ubicamos entre el pin 13 y 14 dependiendo del tipo de oscilador que vayamos a trabajar. Y podemos trabajar hasta 20 MHz, tipo DC. Tenemos una memoria de programación tipo flash de 8K, una memoria de información de 368 bytes, una memoria EEPROM de 256 bytes,
Podemos utilizar 15 interrupciones. Esas 15 interrupciones nos van a permitir manejar interrupciones para el conversor análogo a digital, para los timers, contadores de eventos, etc. Tenemos dos módulos de captura y compara y PWM. Modos de comunicación serial. La más utilizada, la USART, que es la comunicación que utilizamos con protocolo de comunicación RS-232. Comunicación paralela para comunicarnos entre dos dispositivos o dos microcontroladores. El conversor análogo a digital, del cual ya había hablado, con 10 bits de resolución y 8 canales de entradas. Dos comparadores analógicos. Y pues poseemos un set de instrucciones de 35 instrucciones. Quiere decir que tenemos 35 palabras para poderle hablar al microcontrolador. Y los empaques, como les decía, tenemos distintos. En este caso utilizaremos el 40 pines de tipo PDIP. Los osciladores, como les mencionaba, son relojes que me permiten a mí trabajar o ejecutar las funciones del microcontrolador. Necesitamos un reloj, un generador de pulsos que me permita realizar operaciones, y para eso se utilizan los osciladores. Tenemos osciladores de baja frecuencia, que son los tipo LP, de media frecuencia, que son los tipo XT, alta HS, y tenemos un tipo de oscilador que es la combinación de resistencia y condensador o capacitor, que pueden ser externos o internos. Eso depende de la función que vayamos a ejecutar. Entre más alta la velocidad, pues es mayor la exigencia del proceso. Es decir, si nosotros queremos mayor precisión, necesitaremos utilizar una frecuencia mucho más alta. En este caso podemos llegar hasta 20 Hz, 20 MHz. El cristal externo, que es uno de los tres modos mostrados en la tabla anterior, pues simplemente lo que hacemos es utilizar un resonador cerámico externo. En el caso de trabajo para el curso, vamos a utilizar uno de 4 MHz con un par de condensadores de 22 picofaradios. La selección de los condensadores está destinada por esta tabla, que pues de acuerdo a la frecuencia típica de trabajo utilizamos diferentes condensadores. En el caso de nosotros, que vamos a manejar un oscilador de 4 MHz, necesitamos capacitores de 15 a 30 picofaradios, y pues por esta razón utilizamos los de 22 picofaradios. También podemos configurar un oscilador externo. Eso es una señal generada externamente para dar los pulsos necesarios para que funcione el microcontrolador. Pues eso ya se configura internamente a través del software, y esto nos permite mejorar un poco, digamos, cuando utilizamos retardos, a ser un poco más precisos en los retardos. El microcontrolador tiene unos diagramas de bloques, o se puede interpretar por diagramas de bloques, en donde nosotros podemos encontrar los puertos como entradas y salidas digitales. Aquí los vemos, y también podemos ver pues las aplicaciones, digamos que multiplexadas, que podemos tener. En el caso del puerto A podemos tener el conversor análogo a digital, tenemos la comunicación asincrónica, la sincrónica, los módulos de captura, compara y PWM, la memoria de información EEPROM tipo no volátil, los voltajes de referencia para los conversores análogos a digital, la comunicación paralela y los timers. Estos elementos se conocen como periféricos. Los periféricos son los que nos permiten ingresar o también obtener respuestas físicas, obviamente. Si nosotros lo conectamos a LEDs o lo conectamos al computador, vamos a ver un evento. Internamente tenemos también funciones, o mejor dicho, bloques que son muy importantes. En el caso de la RAM, que es en donde se almacenan los registros de trabajo, estos van a ser muy importantes para la selección de la función específica que va a realizar el microcontrolador. También tenemos el registro status, que es un registro muy utilizado para selección de bancos.
la ALU, unidad aritmético-lógica, en donde se realizan las operaciones matemáticas, y el registro W, que es en donde se ejecutan esas operaciones. Y tenemos el puerto de los osciladores. No quiere decir que todo esto sea irrelevante, pero lo que más atención nos va a llevar son estos que estoy señalando en rojo. La memoria del programa tiene buses independientes, es decir, la puedo accesar paralelamente, y está implementada una parte en RAM y otra en EEPROM. La memoria de información está partida en varios bancos, y esta contiene los registros de propósito general y las funciones especiales. Para seleccionar un banco, simplemente lo que hacemos es modificar los bits RP1 y RP0 del registro status. Cada uno de los bancos, como les mencionaba, contiene los registros especiales, que son los registros que nos permiten configurar el microcontrolador de acuerdo a lo deseado. Si nosotros queremos manejar el conversor análogo a digital, si nosotros queremos manejar el PWM, etc. Y pues tenemos 4 bancos de trabajo. Abajo vienen los registros de propósito general, que es en donde nosotros podemos almacenar información útil para la ejecución de nuestro programa, y pues se utilizará y se podrá modificar consecutivamente. Tenemos que los espacios más bajos entonces son reservados para las funciones de registro especial, como ya lo había explicado, y las otras son las de registro general, como programadas como una RAM de tipo estática. Nosotros podemos acceder a los bancos de trabajo de forma directa o indirectamente a través del archivo selector de registros, el FSR, y la memoria EEPROM es utilizada para almacenar datos no volátiles. Los registros que manejamos en la CPU son registros que nos permiten realizar las operaciones. Recuerden que CPU traduce unidad central de procesos, en donde encontramos el registro PC, que es un registro de 13 bits y siempre apunta a la siguiente dirección que se va a ejecutar. Entonces se anticipa a la siguiente instrucción. El registro W, que es un registro de 8 bits y es en donde se guardan temporalmente los resultados de las operaciones efectuadas por la unidad aritmético-lógica. El registro status, que es un registro de 8 bits que se denomina un registro de banderas o flags, en donde se indican los estados de la CPU o el resultado de la operación realizada. Puede ser afectado por el resultado de cualquier instrucción que involucre dicho registro. Entonces, cuando una instrucción que realice el programa del microcontrolador modifica los bits Z de C y C, que son estos 3 del registro status, pues simplemente la escritura de estos 3 bits se inhabilita. Estos bits pueden ser puestos en 1 o en 0, y hablamos de set o cleared. El set es poner 1, el cleared es poner 0, de acuerdo a la lógica del dispositivo. Eso ya va directamente en las operaciones como se realice, y pues obviamente en el set de instrucciones podemos ver cuáles son esos ceros o esos unos y qué nos indica. El fabricante nos recomienda que modifiquemos las instrucciones del registro status haciendo modificación dirigida a bits o modificando literalmente, ya que estas instrucciones no van a afectar estos bits, el Z, el DC y el C. Entonces aquí vemos todo el registro, un registro de 8 bits. Esto físicamente no lo vemos, lo que hacemos es programarlo por software, pero lo que hacemos es una alusión como si tuviéramos 8 bits que nosotros podemos poner con un dip switch de 1 a 0. El bit 6 y el bit 5, como habíamos mencionado, nos permiten entrar a los distintos bancos de trabajo, que eran los que habíamos visto aquí. Estos 4 bancos de trabajo, el 0, el 1, el 2 y el 3. Y podemos hacerlo poniendo las distintas combinaciones.
También podemos acceder a los bancos de forma paralela. Esto lo hacemos con instrucción de código reducido a través del IRP, que es el bit 7. Podemos ponerlo en 1 o en 0 y automáticamente accedemos a los dos bancos paralelamente. Tenemos dos bits, que es el 4 y el 3, TO y PD, que posteriormente mencionaré, y las banderas, que es la Z, que me indica que el resultado de una operación aritmético-lógica es 0 o no es 0, dependiendo de cómo se ponga ese bit. O sea, cuando realizamos la operación en el microcontrolador, automáticamente este bit cambia de 0 a 1 o de 1 a 0, dependiendo del resultado. Los bits 1 y 0, que son bits de préstamo, que se utilizan cuando nosotros hacemos operaciones matemáticas, como lo puede ser adición y subtracción. La diferencia de cada uno es que uno se implementa para 4 bits, que es el DC. Lo podemos utilizar, digamos, cuando trabajamos códigos BCD, y para 8 bits cuando hacemos la operación de todo el puerto. Entonces el carry viene del bit más significativo cuando ha ocurrido ese resultado de la operación matemática. Todos los microcontroladores se resetean al aplicarle la tensión de alimentación, es decir, al encender la fuente. Eso se llama Power On Reset, el POR. Y al igual, cuando el nivel de tensión disminuye por debajo de 4 voltios, se presenta un Brown or Reset, un BOR. Ambas acciones también modifican los bits PD y TO del registro status, eran los que les había dicho que posteriormente iba a hablar. Otras opciones por las que existe modificación de esos dos bits son: cuando se activa a 0 al ejecutarse la instrucción de sleep, nosotros podemos mandar el microcontrolador a que vaya a un módulo de bajo consumo. Quiere decir que podemos disminuir la energía de consumo cuando no estamos ejecutando operaciones muy precisas, digámoslo así. También cuando nosotros conectamos la alimentación, como ya habíamos hablado, o cuando nosotros borramos el Watchdog Timer. El Watchdog Timer es un perro guardián. El perro guardián lo que me permite es vigilar el programa para que no se quede en bucles, es decir, que se quede infinitamente en un evento cíclico. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos operaciones que requieren ciclos largos, no es aconsejable utilizar el Watchdog Timer. Es decir, que debemos deshabilitarlo en el inicio de la programación del microcontrolador. Y el TO pues también se activará al desbordarse el perro guardián. Cuando se desborda es cuando encontramos que hay un ciclo repetitivo y que se quedó en ese bucle, y es como si el microcontrolador quedara ahí atrapado en ese set de rutinas. También a través de se pone en 1, ya no se pone en 0 como el otro, es decir, es negado tras la conexión de la alimentación o al ejecutarse las instrucciones del Clear Watchdog Timer o del modo Sleep. Bueno, para programar un lenguaje necesita de palabras específicas para ese lenguaje. Entonces aquí nosotros encontramos el set de instrucciones. Las instrucciones hacen parte del lenguaje de programación y lo que hace es determinar las acciones específicas que queremos que ejecute el microcontrolador. Simplemente pues se determina una secuencia de funcionamiento de acuerdo pues a cómo el programador realice dicha programación, valga la redundancia, y existen 3 divisiones de acuerdo a lo que requiera que haga cada instrucción. Tenemos operaciones orientadas a bit, orientadas a byte y operaciones de literal o control. Recordemos que operaciones orientadas a bit hablamos de unos y ceros, operaciones orientadas a byte hablamos de una palabra de 8 bits, y operaciones de literal es llevar una palabra completa. Es como si tomáramos ese byte y lo lleváramos a hacer una operación específica. En el manual nosotros vamos a encontrar mucho más información sobre cómo se utilizan cada una de estas operaciones. Aquí vemos una descripción del set de instrucciones. Son 32 instrucciones. En el primer rango encontramos las orientadas a bit. Esas
operaciones también son dirigidas a los registros, las orientadas a byte, las orientadas a bit y las orientadas a literal. Miren que aquí vemos cómo afectamos las banderas ZDC y C del registro status. Aquí podemos ver. Y también vemos los ciclos que se demora en realizar una instrucción. ¿Listo? Ya como nosotros vimos lo que es el set de instrucciones y un poco de la parte básica del microcontrolador, cómo funciona, vamos a comenzar con la gestión de los puertos. La gestión de los puertos pues es la administración de los puertos como entradas y como salidas, y es definirle al puerto que hable o que entienda un 1 y un 0 para que realicen una acción u otra. Entonces, ya habíamos hablado que se encuentran multiplexados con diferentes funciones que permiten trabajar distintas funciones de los periféricos. Por ejemplo, el puerto A, que se puede multiplexar con el conversor análogo a digital y también trabajar con entradas y salidas digitales. Este microcontrolador cuenta con 5 puertos, ya anteriormente mencionados, y se pueden configurar como periféricos de entrada, siendo una entrada 1 lógico y un 0 lógico una salida. ¿Listo? Entonces el puerto A contiene 6 pines que nosotros podemos configurarlo como entrada o como salida modificando el registro trisA. Entonces para eso tenemos que venir aquí a mirar en dónde está el registro trisA. El puerto A se ubica en el banco 1 y el trisA se ubica en el banco 0 y en el banco 1 el trisA. Entonces para poder configurar tenemos que venir a este registro, ingresarle unos o ceros dependiendo si es entrada o salida, y ahí sí ya voy a configurar mi puerto como entrada y como salida. Cuando yo utilizo port A, lo que voy a hacer es encender o apagar, es decir, a dar las órdenes o las instrucciones. Como el pin 4 es utilizado por el timer, cuando es configurado como entrada funciona como un Schmitt trigger, y si es configurado como salida tiene una salida de tipo drenador abierto. Por esta razón, en la última opción, en la de drenador abierto, se debe colocar una resistencia externa de pull-up para que no se vaya a dañar este pin. Entonces hay que tenerlo en cuenta en el momento de realizar la implementación del hardware que vayan a utilizar. Como este puerto también funciona como conversor análogo a digital, se deben configurar todas sus entradas en el registro ADCON 1 como pines digitales antes de decidir cuáles pines serán entradas y salidas. Entonces hay que tener en cuenta que este puerto tiene dos opciones, análogo a digital, y que cuando yo lo vaya a configurar como si fuera un puerto de entradas digitales, tengo que ir a configurar el conversor análogo a digital como si todas las entradas fueran digitales. Aquí nosotros podemos ver un ejemplo de configuración de ese puerto. Entonces tenemos bit clear file. Aquí lo que estamos accediendo es al banco 0. En el momento que accedemos al banco 0, pues simplemente inicializamos los latches para que podamos programar el puerto. Seleccionamos el banco 1 para poder ir a modificar el ADCON 1, que era lo que primero hacíamos, para configurar todos los pines digitales de entrada. Y aquí utilizamos una instrucción orientada a literal, la cual es usada para configurar los pines como entradas y salidas. Aquí lo que estamos diciendo es que ponemos los pines RA3 a 0 como entradas y los RA5 a 4 como salidas. Y podemos
eso al registro TRIS. Bueno, en las notas de clase o en el momento que estemos trabajando en clase explicaremos un poco más detalladamente cómo es que funciona este set de instrucciones cuando estemos realizando la entrada a los estatus y por qué tenemos que entrar a estos estatus. El puerto B es un puerto que dispone de 8 líneas bidireccionales cuya función se elige mediante la programación del TRIS-B, y todos los pines del puerto cuentan con una resistencia interna de pull-up. Esta conexión se utiliza o se puede habilitar con el bit 7 del registro option, y pues tiene el mismo principio de funcionamiento que la entrada del pin RA4. Aquí encontramos las funciones del port B, todas las funciones que nosotros tenemos, las multiplexaciones, lo podemos utilizar de distintas formas. El option register, que es el que me permite habilitar las resistencias de pull-up en el caso de utilizar el puerto B como entradas o como salidas, o pues también configurar el prescaler, que es el divisor de frecuencia para el timer 0, cuando lo utilizamos como temporizador o como contador de eventos. Aquí encontramos el option register, cada uno de los bits, lo mismo que el status, pues podemos ver cada una de las funciones de estos bits independientemente. El puerto C también 8 líneas bidireccionales. Aquí encontramos lo que es pues los osciladores, el modo captura y compara, las comunicaciones paralelas, etcétera, etcétera. La transmisión y recepción por medio de la USART. El puerto D, que consta de 8 líneas bidireccionales, pues se configura a través del TRIS-D. Cada uno tiene TRIS-A, TRIS-D, TRIS-B, TRIS-C, TRIS-E, y eso es para configurarlo como entrada o como salida. También lo podemos utilizar para la comunicación paralela. Y los pines, lo mismo que cuando utilizamos el puerto A, si queremos que sean salidas los ubicamos como 1, y si queremos que sean entradas los seteamos como 0 en el TRIS-D. El puerto E solamente son 3 pines, RE0, RE1 y RE2, y se multiplexan con la conversión análogo a digital, además del modo de lectura de la puerta paralela esclava. Bueno, esto es una breve introducción a los microcontroladores. La idea es que conocieran un poco más sobre el dispositivo. Muchas gracias por toda la atención prestada, y pues la descripción de cada una de las funciones y cómo se programará lo veremos en el módulo de formación en clase. Un buen día, una buena tarde, que estén muy bien.